Bueno, ir agradeciendo a la factoría la oportunidad de presentar hoy mi sesión acerca del delirio en el paciente crítico. Voy a empezar, ¿vale? Se conoce también como síndrome confusional agudo y os voy a hablar, esta sería la tabla de contenidos de la que os voy a hablar. Voy a hacer una pequeñita introducción de la patología, centrándome sobre todo en los factores de riesgo, así como en la importancia de un diagnóstico precoz y en su manejo farmacoterapéutico, en la prevención y el tratamiento. El delirio se define como una alteración en la atención, conciencia y cognición del paciente, el cual va a tener una capacidad disminuida para dirigir, enfocar, sostener y desplazar su atención, y esto va a disminuir su orientación en el medio ambiente. La patología se desarrolla en un periodo corto de tiempo, fluctúa y representa un cambio agudo con respecto a la atención y conciencia inicial del paciente. Constituye la manifestación más frecuente de disfunción del sistema nervioso central y de alteración del estado mental en el paciente crítico, y esto va a provocar en dichos pacientes una mayor mortalidad, mayor duración de la ventilación mecánica, de la estancia UCI en la planta de hospitalización, así como un mayor deterioro cognitivo al alta hospitalaria. En cuanto a su etiopatogenia, es multifactorial, se puede deber a diversos procesos, como procesos de desequilibrio entre diferentes neurotransmisores, como serían los neurotransmisores GABA o la acetilcolina, o a procesos de inflamación con liberación de citoquinas. En cuanto a su incidencia, en el paciente crítico, el delirio se presentaría en el 40 al 60% de los pacientes no ventilados y del 50 al 80% de los pacientes ventilados mecánicamente. Es una patología que se encuentra infradiagnosticada y sus síntomas muchas veces pueden pasar desapercibidos e incluso solaparse con los de otros trastornos neuropsiquiátricos que presente nuestro paciente. En nuestra UCI tenemos un varón de 68 años sin alergias medicamentosas conocidas, gran fumador y bebedor con comorbilidades como la hipertensión, a tratamiento con un ARA2 y un diurético similar a las tiazidas, obesidad y dislipemia. Es un paciente que presenta una vida completamente sedentaria, solo sale de su casa por las mañanas un ratito, ya que su disnea de mínimos esfuerzos lo limita, y también una ortognea de 2 almohadas durante la noche. Un buen día su mujer lo encuentra en casa con un bajo nivel de conciencia y decide traerlo a urgencias. Como vemos, tiene una analítica con unos parámetros bastante malos, con una saturación de oxígeno del 89%, con la ventimasa a 20 litros, un nivel de conciencia de 6, con un Glasgow de 6, hipotenso, con una acidosis respiratoria, desequilibrios del potasio y la glucosa bastante elevada, así como las troponinas también bastante disparadas. Por todo ello se aplican diversas medidas, pero no consigue estabilizarse de todo y se decide su ingreso en la UCI con estos diagnósticos: shock cardiogénico, insuficiencia respiratoria global y un bajo nivel de conciencia debido a diversos factores, entre ellos una encefalopatía hepática. Nuestro paciente precisa ventilación mecánica invasiva y es analgosedado con midazolam, una benzodiazepina de vida media corta, y fentanilo, y relajado con cisatraturio. Entre los factores de riesgo que presenta nuestro paciente para la aparición de delirium estarían los siguientes: una edad avanzada, es un varón, gran fumador y bebedor, ingresó por insuficiencia respiratoria y bajo nivel de conciencia, consumía benzodiazepinas en domicilio para dormir, precisó ventilación mecánica y su ingreso se complicó bastante, y también precisó medidas de contención física, como veremos a continuación. ¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica en cuanto a los factores de riesgo del delirio? Pues las guías PADIS del 2018 nos dicen que estos factores existen y que pueden ser modificables y no modificables. Entre los factores modificables tendríamos el uso de benzodiazepinas y transfusiones sanguíneas. Ambos factores se dieron en nuestro paciente, ya que presentó numerosos sangrados durante el ingreso por complicaciones gastrointestinales y uso de anticoagulantes, con lo que precisó transfusiones de concentrados de macíes. Además, presentaba también una edad avanzada, y entre otros motivos también tenemos una cirugía previa al ingreso a UCI y unos valores de Apache elevados. En este New England del 2014 vemos la interrelación que existe entre el dolor, el delirio y la agitación. Vemos que los fármacos sedantes se encuentran como una de las causas de delirio y agitación. Esto nos hace pensar que una correcta analgosedación en el paciente crítico nos ahorraría que desenvolviese este tipo de trastornos. A continuación os mostraré unas tablas con las causas no farmacológicas y farmacológicas que pueden desencadenar el delirio. Muchas de ellas se dieron en nuestro paciente, como el consumo de alcohol, patología cardíaca, pulmonar, sepsis, como recordamos presentaba un shock cardiogénico,
Y también es necesario en estos pacientes corregir todos los trastornos hidroelectrolíticos que presenten. Muy importante la deficiencia de tiamina. En esta revisión de UpToDate de abril del 2021 nos aconsejan suplementar con tiamina a todos los pacientes críticos con delirio. En cuanto a los fármacos que pueden causar o prolongar el delirio, también estarían muchos de los que se administraron a nuestro paciente durante el ingreso, como la vigosina, las benzodiazepinas o diversos corticoides para su patología respiratoria. En este contexto, nuestro paciente alterna episodios de inquietud con bajo nivel de conciencia por la sobresedación. ¿Y qué tipo de delirio presenta? Bueno, pues tenemos tres tipos. El primero de ellos es el delirio hiperactivo, que es la forma clásica del delirio, que cursa con agitación, arrancamientos de vías, ondas y catéteres. Y es una de las causas de morbilidad y mortalidad en el paciente crítico. Se suele dar en cuadros de abstinencia de consumo de sustancias. Después, con un porcentaje más elevado de incidencia, tendríamos el delirio hipoactivo, en el cual el paciente se presentaría bradipsíquico con un bajo nivel de consciencia y sus características más nervadas pueden pasar desapercibidas si no se aplican herramientas validadas de diagnóstico del delirio. Pero en muchos casos se alternan estos dos tipos de delirio, es decir, situaciones de hiperactividad e hipoactividad, debido sobre todo a los efectos de la medicación sedante, como sucedió en nuestro paciente, con lo que tendríamos un delirio de tipo mixto. En cuanto al diagnóstico del delirio, no existe una prueba de imagen o de laboratorio que permita diagnosticarlo. Se trata de un diagnóstico exclusivamente clínico. Para ello se desarrollaron dos escalas que nos permiten diagnosticarlo. Serían la CAMICU y la ICDST. La primera de ellas es el método para la valoración del estado confusional del paciente crítico en UCI y es la más sencilla y fácil de aplicar, con lo que será la que veremos. Aquí se muestra explicada, consta de 4 puntos. El primero de ellos tendríamos que comprobar si existe un cambio agudo en el estado mental del paciente en las primeras 24 horas. Si es así, comprobaríamos su atención deletreando la letra Casablanca e indicándole al paciente que nos apriete nuestra mano cuando pronunciemos la letra A. Si el paciente comete más de 3 o más fallos, pasaríamos a valorar su nivel de conciencia mediante la escala de Richmond. Si presenta un RAS distinto de 0, el paciente podría ser ya en este punto diagnosticado de delirio. Si no se cumple este tercer punto, pasaríamos al punto número 4 para ver si el paciente presenta un pensamiento desorganizado, realizándole 4 preguntas tipo ¿puede flotar una piedra en el agua? Si el paciente presenta 2 errores o más, sería diagnosticado de delirio, es decir, se tendrían que dar el punto 1, 2 y 3 o 1, 2 y 4. ¿Y qué nos dicen las guías de práctica clínica en cuanto a este diagnóstico del delirio? Tanto las guías PADIS del 2018 como las guías NICE del 2014 nos dicen que siempre deberíamos usar herramientas validadas para el diagnóstico del delirio como estas dos. Sobre todo el motivo por una disminución de la mortalidad y de la estancia hospitalaria de nuestro paciente. Si ponemos en una balanza el tratamiento y la prevención del delirio, ¿para dónde se nos decantaría? Sin duda, para la prevención. Además de calculadoras online como el Pre-Deliric Model, que nos permiten, en 10 sencillos pasos, averiguar la posibilidad de desarrollo del delirio, tendríamos que no descuidar nunca la aplicación de medidas no farmacológicas en un principio. Tendríamos siempre que estimular la orientación del paciente y su relación con el medio, siempre explicarle los procedimientos y tratamientos que se le van a aplicar y también mantenerlo actualizado con actividades tan sencillas como ponerle la radio de fondo. Además, sería muy importante favorecer el sueño por métodos naturales y ajustar la toma de la medicación y de las constantes a estas horas de sueño para que no coincidiesen, así como seguir protocolos de sedación y una escala validada de sedación-agitación. Muy importante en los pacientes que están intubados orotraquealmente, para facilitar la comunicación con ellos, pues promover la realización de una traqueostomía precoz. Pero si hablamos de medidas no farmacológicas en el delirio, tenemos que hablar siempre de la estrategia ABC-DRS. ¿En qué consiste esta estrategia? Pues de varios puntos, que son los que se muestran a continuación.
El primero de ellos nos insta a evitar la sobresedación y hacer pruebas de respiración espontánea en nuestro paciente. La segunda de ellas nos insta a escoger los sedantes y analgésicos no adecuados, evitar las pautas tradicionales de benzodiazepinas y optar por fármacos que nos permitan una buena comunicación con el paciente, como los fármacos que actúan sobre los receptores alfa-2 adrenérgicos, tanto centrales como periféricos, como serían la clonidina y la desmedetomidina, que fueron, como veis, la desmedetomidina se eligió en nuestro paciente. El siguiente punto nos insta a diariamente aplicarle a este paciente las escalas de detección de delirio para identificar los factores de riesgo e intentar solventarlos. También una movilización y ejercicio precoz demostró en diversos estudios clínicos que disminuía las estancias en UCI de nuestro paciente y la necesidad de la sedación. Y muy importante, la implicación de la familia en el cuidado del paciente. Aunque en esta pandemia por COVID-19 se vio bastante dificultado este último paso. Existen papers como este publicado en el American Journal of Health System Pharmacy, en el que se explica el papel del farmacéutico en la implementación de esta estrategia en la práctica clínica. ¿Y qué nos dicen las guías de práctica clínica en cuanto a la prevención del delirio? Pues las guías PAD del 2013, que constituyen una simplificación, son las anteriores a las guías PAD del 2018, nos sugieren no usar haloperidol y antipsicóticos atípicos profilácticamente para prevenir el delirio. Tampoco usar el anticolinesterásico ni bastimina para disminuir la duración del delirio. En la ficha técnica de dicho fármaco aparecen como efectos psiquiátricos frecuentes la ansiedad, la depresión, la agitación y el delirio. Entonces, si nos preguntamos si se debería usar algún fármaco para prevenir el delirio en nuestros pacientes, la respuesta es que no. No deberíamos usar de forma preventiva haloperidol ni antipsicóticos atípicos, desmedetomidina, tampoco estatinas, que actuarían sobre esos procesos de inflamación de los que hablaba al principio, o la ketamina. Si nuestro paciente ya experimenta síntomas y necesitamos aplicar medidas farmacológicas, ¿qué haríamos? ¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica? Que no se deberían utilizar de forma rutinaria, solamente en aquellos pacientes que experimenten un distrés significativo consecuencia de los síntomas del delirio, que se presente muy agitado, con alucinaciones y que pueda ser peligroso tanto para él mismo como para el personal sanitario. Entonces, en ese caso, sí que estaría indicado usar fármacos antipsicóticos para que estas sintomatologías se resuelvan. Y como nos dicen las guías NICE del 2014, siempre empezando a dosis bajas y ir titulando de acuerdo a la evolución de los síntomas. Vale. Existe solamente evidencia de los antipsicóticos, tanto típicos como atípicos. Y en cuanto a las benzodiazepinas, no existe evidencia alguna. Por lo tanto, no se recomiendan en el manejo del delirio, a menos que este esté provocado por un cuadro de abstinencia al alcohol o a benzodiazepinas. Las guías PARIS del 2018 nos sugieren el uso de la desmedetomidina en el tratamiento de los pacientes que se encuentran ventilados mecánicamente, pero para el destete de la ventilación mecánica. Nos lo recalcan estas guías americanas del 2020, donde también nos sugieren el uso de la quetiapina en pacientes con un delirio hipoactivo. En nuestro paciente se aplicaron las siguientes medidas, además de la contención mecánica, que se usó como última medida. Emplearon haloperidol IV y oral, desmedetomidina IV en el destete de la ventilación mecánica invasiva en la retirada de la sonda, el propofol IV, debido a la bradicardia que experimentó el paciente con la desmedetomidina, un efecto adverso frecuente, la levomepromatina oral, que como veremos no se debería haber usado en este paciente, pues era un consumidor de alcohol, la tiafurida IV y la suplementación con tiamina, que indicamos que es muy importante. Para dormir le prescribieron diazepam como hipnótico. En cuanto al tratamiento, vamos a resumirlo aquí dando unas pinceladas de cada uno de los grupos de fármacos. Como indiqué, serían los antipsicóticos típicos y atípicos los fármacos de elección en estos casos. Y también podríamos usar los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Y las benzodiazepinas, no usarlas, a menos que el cuadro de delirio se deba a abstinencia al alcohol o a las mismas. En esta tabla empezamos describiendo los antipsicóticos típicos. Tendríamos el haloperidol, donde pues se hace un resumen de su dosis, presentación y efectos adversos. Sería el agente de elección, a menos que el paciente presente patologías como la enfermedad de Parkinson.
En cuanto a la levomipromacina, estaría contraindicado su uso en pacientes con ingesta de alcohol. En cuanto a los antipsicóticos atípicos, tendríamos la quetiapina como fármaco de elección para esos pacientes con enfermedad de Parkinson. También tendríamos la olanzapina, que estaría contraindicado en pacientes que presenten glaucoma de ángulo estrecho. Por otro lado, la risperidona, en nuestro paciente tendríamos que tener cuidado porque tiene más de 65 años y podría aumentar el riesgo de ACV. Y después teníamos la tiaprida también como antipsicótico atípico, del cual solo figuran estudios en ancianos con agitación y cuadros de abstinencia alcohólica. Y además estaría contraindicado en pacientes que presenten tumores productores de prolactina, como sería un cáncer de mama. Como todos sabemos, con los antipsicóticos atípicos habría que monitorizar, hacer un electrocardiograma por el riesgo de prolongación del intervalo QT, que podría desencadenar en estos pacientes una fibrilación ventricular, y con ello la muerte. Si el QT se prolonga más del 25% del basal, deberíamos disminuir la dosis de nuestro fármaco antipsicótico y suspender el tratamiento. Y prestar especial atención a los fármacos que presentan más riesgo de desarrollarlo, como es el haloperidol. En cuanto a los agonistas alfa-2 adrenérgicos, que como vimos se prefieren sobre las pautas tradicionales de benzodiazepinas, tendríamos la desmedetomidina y la clonidina, ambos contraindicados en pacientes con patología cardíaca grave, como un bloqueo cardíaco o una bradiarritmia grave. Estar atentos a la dosificación de la desmedetomidina, no pasarse nunca de la dosis máxima. Vemos que la bradicardia y la hipotensión son efectos adversos muy frecuentes, como sucedieron en nuestro paciente. En cuanto a la clonidina, no existe la presentación IV del fármaco, pero se podría administrar por sonda nasogástrica. Y en cuanto a las benzodiazepinas, como indiqué, estarían totalmente contraindicadas en los cuadros de delirio, a menos que estos se produjesen por abstinencia a alcohol o sedantes, como las benzodiazepinas. En muchos casos, para controlar la agitación en estos pacientes, en la práctica clínica se usan dosis bajitas de haloperidol con benzodiazepinas. Pero para evitarlo, una alternativa sería usar dosis bajas de propofol. Como sabemos, en este fármaco existe una dosis máxima que es de 4 miligramos kilo por hora, que si nos pasamos con una perfusión durante más de 2 días, se desarrollaría el síndrome de perfusión de propofol, que puede ser muy letal en el paciente. Si lo usamos, tendríamos que tener en cuenta que el propofol aporta calorías, y si nuestro paciente está con soporte nutricional tanto enteral como parenteral, habría que tenerlas en cuenta. Para puntualizar y finalizar, os voy a recoger todos los diversos puntos con los que pretendo que os quedéis en esta charla. Siempre aplicar las escalas de detección del delirio para favorecer un diagnóstico precoz. Aplicar siempre medidas preventivas, nunca usar fármacos para la prevención del delirio. Siempre suplementar vitamínicamente a estos pacientes con tiamina. Las restricciones físicas, siempre evitarlas o como última opción, pues prolongarían el delirio en nuestros pacientes. Aplicar la estrategia ABCDF con una importante implicación de la familia. En caso de que sea necesario el tratamiento porque el paciente está agitado y muy sintomático, se emplearían fármacos antipsicóticos, que serían los fármacos de elección, siempre a dosis bajas y titulando en función de los síntomas. Y nunca usar benzodiazepinas de manera sistemática. Aquí os dejo la bibliografía que podéis consultar, parte de ella, y os pongo una fotito de mi hospital y de mi servicio. Y daros las gracias por escucharme.